Bueno, muchas gracias, Omaira, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. Vamos a hacer como, para discutir esto del wokismo y todo esto, yo creo que hay que hacer como un poco de historia. O sea, porque hay dos modelos de gestión de la diferencia en las sociedades supremacistas blancas imperialistas occidentales. Está el modelo francés, que es el modelo donde se asimila, siempre la palabra es integración, ¿no? Asimilar al otro a lo mismo, que es una forma de colonizarlo, es decir, que la gente se asimile a las normas, a la forma de ser y estar en el mundo de las clases medias blancas occidentales. La medida, ¿verdad?, el criterio que se usa para ver si estás integrado o no es las formas de vida de las clases medias blancas occidentales. Entonces, cuán cercano, cuán lejos estés de ahí, pues se mide de ahí la integración, esa palabra, la integración de, que puede ser migrantes, pero puede ser no migrantes, gente que ha vivido ahí toda la vida, que son poblaciones inferiorizadas racialmente, que han estado dentro de sus territorios como sujetos inferiorizados racialmente por muchos siglos. O sea, que no tiene que ser un migrante que llegó ayer, puede ser también poblaciones que están ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, la idea de la integración pasa por, yo te hago un igual, ese es el modelo francés, yo te hago un igual siempre y cuando tú te asimiles a las normas, las formas de ser, las formas de pensar, la lengua de la sociedad hegemónica. En este caso, pues en Francia ese es el modelo que se ha usado y se sigue usando. Entonces, y por otro lado está el multiculturalismo liberal de los británicos y los americanos. Entonces son dos modelos de gestión de la supremacía blanca en las sociedades imperialistas de los centros metropolitanos del sistema mundial. En el modelo multicultural no deja de ser también un modelo supremacista blanco, porque lo que hacen, hay una diferencia, ¿verdad?, entre el modelo francés y el modelo anglosajón, porque el modelo francés no reconoce las diferencias, sino que todo lo diferente se tiene que asimilar a la cultura y las formas de ser y estar en el mundo de las clases medias blancas, en este caso francesas, ¿no? En el caso de los británicos y los americanos, pues está el modelo multicultural. El modelo multicultural liberal que prácticamente gestiona las diferencias de otra manera, que es reconociendo de manera superficial las identidades de los grupos inferiorizados racialmente, dándole como un reconocimiento superficial, y claro, la idea es que los grupos se sientan que tienen una participación o que son reconocidos, ¿no? Entonces, claro, la política ahí es cambiar todo para que nada cambie. En otras palabras, yo te reconozco superficialmente, yo te doy unas migajas para que tú brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. O sea, aquí sigue mandando los hombres blancos occidentales. Entonces, aquí no te pongas a cuestionarlo. O sea, yo te doy las migajas. Está el mes, por ejemplo, en Estados Unidos se celebra el mes de el Black Month, el Black History Month, el mes de la historia de los negros, que es en febrero, todos los años. Entonces, y así por el estilo, se celebran diferentes identidades, pero nada cambia, vamos, es una cosa muy superficial. En el modelo multicultural, pues siempre parte de la estrategia de ese modelo, pues es hacerle creer a los grupos
inferiorizados racialmente, que se usa lo que se llama el tokenismo. En Estados Unidos se dice tokenism, que es como agarrar una persona de un grupo, vamos, un grupo afroamericano, o latino, o asiático, lo que sea, o incluso indígena, estadounidense. Entonces, lo elevas a una posición en la administración del Estado, secretario del Tesoro, secretario de no sé qué, de secretario de Estado, o secretario, ¿entiendes? Se lo pones ahí, incluso hasta un presidente. O sea, se ha llegado ya a eso, a que puede haber hasta un presidente, como Obama, que es un hombre negro, pero está sentado en la Casa Blanca. La casa no deja de ser blanca. La casa nunca cambió de color. Bien, entonces estamos en un estado que se construyó a través de siglos de supremacía blanca, que todo está organizado para privilegiar las poblaciones blancas. Eso es el racismo estructural. Pero ahora, de manera perversa, pone en el poder a alguien con un rostro negro. O en la administración, en los ministerios, ¿no? Las secretarías, como se llamaría en Estados Unidos, pues pone rostros ahí multiculturales para darle un rostro multicultural y multirracial al Estado, a la supremacía blanca. Y esto crea mucha confusión, ¿verdad? Porque queda muy claro que para las poblaciones inferiorizadas racialmente nada cambia. O sea, la mayoría de los negros durante Obama están en una situación igual o peor que lo que han estado en niveles de pobreza, niveles de desempleo, incluso la represión. Acuérdense que el Black Lives Matter surge en los años de Obama. O sea, las matanzas en los barrios latinos y negros pues continuaron bajo Obama y se intensificaron. Obama expulsó más migrantes en sus 8 años que los 8 años de George Bush. O sea, esos son, vamos, datos que son increíbles. Y claro, Obama nunca hablaba mucho, pero ahí está. O sea, lo que él hacía era todavía más supremacista blanco que los mismos líderes blancos del Estado. O sea que tiene un costo llegar ahí. O sea, no llega cualquier negro, no llega ahí, o sea, o cualquier latino, o cualquier. O sea, ahora tenemos un secretario de Estado cubano en Estados Unidos, con un rostro latino, que habla castellano perfectamente, pero bueno, ahí están las políticas, ¿no? Y entonces tienes un Estado supremacista blanco ahora con un rostro multicultural, ¿ves? Entonces la cosa es perversa, ¿no? Y crea mucha confusión eso, Entonces, ahí se juega estos dos modelos, el modelo francés, el modelo anglosajón, pues siempre están en disputa de quién es el mejor o quién es el que mejor. Y me recuerda a los debates que hubo en el Caribe, aquello de la leyenda negra, de quién era el peor esclavista. Todos eran esclavistas, pero la pelea era quién era el peor. Nosotros somos esclavistas, pero mira, sin embargo, nosotros le dábamos a los esclavos, qué sé yo, 5 minutos al día para mirar por la ventana. ¿Entiendes? Y en cambio estos no. O sea, unos debates, pero increíblemente absurdos. El Caribe está lleno de esos debates de la leyenda negra. Aquí también, o sea, ustedes ya, eso como que en los últimos años se ha revivido por ahí con unos libros de la leyenda negra, y entonces aparece por ahí gente defendiendo al Imperio Español frente a estas acusaciones falsas que les hacen los británicos y no sé qué. Porque no, los británicos son los peores, porque aquello que lo otro. Entonces luego los de allá sacan sus libros, dicen, no, son aquellos, los españoles y los portugueses. Pero oye, pero ¿qué debate es este? ¿Entiendes? O sea, ¿quién era el peor? O sea, todos eran peores uno del otro, pero claro, la pelea es quién era él. O sea, es una cosa absurda realmente. Y ese debate lo tenemos hoy igualito con el tema del modelo francés, republicano francés, y el modelo anglosajón. Entonces, uno es multiculturalismo liberal, donde yo te doy dinero para que brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Y el otro modelo es el asimilacionista, donde tú te asimilas, pues yo te doy un espacio aquí, pero ya no te doy el espacio porque tú seas
de una comunidad inferiorizada racialmente. Yo te doy el espacio porque tú vas a ser un ejemplo de que si te asimilas, entonces puedes ser igual a nosotros. ¿Ves? Entonces, o sea, tú puedes ver en la administración de Macron y en rostros de otros grupos, pero el mensaje es diferente. ¿Ves? En el multiculturalismo liberal estás ahí porque para decir aquí no hay racismo, aquí todo está bien. Mira, tenemos aquí un ministro negro, una ministra latina, un no sé qué, ¿entiendes? Y aquí todos estamos felices. Entonces, en el otro sistema tienes menos representatividad que el del multiculturalismo liberal, pero tienes también una representatividad que está ahí pero ya el mensaje es otro. El mensaje es, si te asimilas a la cultura francesa, entonces tú puedes ser tratado como igual, que lo cual es un mito, porque nunca, por más que te asimilas, nunca llegas a ser tratado como un igual. Eso se parece mucho a la época de la conquista de Al-Ándalus, donde a los que se cristianizaban, a los musulmanes o judíos que se cristianizaban, entonces supuestamente ahora tú puedes ser parte de la comunidad de los cristianos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esos que se cristianizaban nunca podían ser totalmente iguales porque estaba el discurso de la pureza de la sangre, que es que si te hacían el árbol genealógico, si tú eres puramente cristiano, pues nadie te va a vigilar ni nada, pero si tú no eres cristiano, si tú eres musulmán o eres descendiente de judíos, entonces había políticas de vigilar si tú eres realmente, te habías convertido o si tú estabas fingiendo conversión. Entonces, con el permiso de Foucault, que Foucault hablaba de la biopolítica y la gubernamentalidad en el siglo XIX francés, ¿no? Porque él creía que todo surgió en Francia en el siglo XIX. Pero el problema de Foucault tenía buenas intuiciones, buen teórico, pero no era eurocéntrico, era francesocéntrico, que era peor que ser eurocéntrico. O sea, no se enteraba que en la península ibérica, 300, 400 años antes, ya esos métodos que él estudiaba en el siglo XIX ya estaban ahí. Esos métodos de disciplinar, del poder disciplinando los cuerpos, las poblaciones, ya eso se practicó aquí 400 años antes que en Francia. Pero él no se enteraba porque era francesocéntrico. Entonces pensaban que él estudia los mecanismos del poder, ¿no? Y es muy interesante Foucault, o sea, tú lo lees, pero está totalmente desenfocado porque piensa que, por ejemplo, él piensa que el racismo surge en el siglo XIX con el racismo científico en Francia. Y no se da cuenta que el racismo empezó con la expansión colonial, o sea, no vincula la expansión colonial con la emergencia del racismo en el mundo y en Europa. O sea, él desconecta todo eso porque piensa que todo empezó en Francia en el siglo XIX, siglo XVIII y XIX, ¿ves? Entonces se queda ahí y bueno, digo esto porque ya aquí había políticas parecidas al modelo francés de asimilacionismo, donde si tú te asimilabas, estaba la promesa de que ibas a ser un igual, pero nunca podías ser un igual, aunque te asimilaras y te hicieras cristiano, porque o sea, siempre te vigilaban en la fiesta del cerdo, ¿no? Donde cerraban las calles y ponían comida, o sea, cerdo ahí, y vigilaban quién comía y quién no comía cerdo. Y era una manera de vigilar quiénes de verdad se habían convertido y quiénes estaban fingiendo conversión. O sea, siempre está la duda. Saben que luego de la conversión, ¿no?, forzada, pues cambian de identidad, ya no son musulmanes, son moriscos. Y los judíos ya no son judíos, son marranos. Marrano quiere decir cerdo, ¿sabes? Entonces el Estado tenía el derecho a meterse en tu casa. Tú no podías cerrar las puertas, porque el Estado tenía el derecho a meterse en cualquier momento en tu casa a ver lo que tú estabas haciendo.
¿entiendes? A ver si estabas rezando, qué estabas haciendo, qué tú hacías los viernes a la hora de la yuma, del rezo musulmán los viernes. Entonces ahí se metían en las casas a ver qué hacían, si estaban escondidos rezando o eso, a ver si estaban fingiendo conversación. O sea, esa vigilancia era continua. Tú nunca llegaste te asimilaste, te convertiste, pero nunca llegas, ¿entiendes? Nunca llegas. Entonces, finalmente, bueno, sabes la historia, vino las expulsiones, ¿no? De 1609 a 1615, ¿no? Donde expulsan a un montón de moriscos del territorio. Más de 300.000, creo que como 400.000, algo así son las cifras. Y claro, hubo otros que se escondieron por ahí, que se quedaron por acá, o sea, no es que se fue todo el mundo, pero se escondieron o se hicieron pasar de no sé qué y sobrevivieron por ahí. Y entonces pongo esto de ejemplo, pues ese es el modelo asimilacionista, ¿ves? Que es el que sigue el modelo francés hoy. Y fíjense las dificultades que tiene. Yo por ahí veo el nacionalismo catalán celebrando la República Francesa y como mirando a la República Francesa como la modernidad que queremos. ¿Entiendes? Espérate, cuidado, porque la República Francesa se cargó todos los pueblos y todas sus identidades y todas sus lenguas. O sea, una cosa impresionante. Entonces tú estás defendiendo tu catalanidad frente al Estado español y quieres un modelo que es un modelo genocidio cultural y lingüístico, ¿sabes? Porque arrasaron con todo lo que es diferente, ¿no? Porque el modelo francés es asimilacionista, ¿eh? Yo te reconozco como igual siempre y cuando tú te asimiles a mi cultura, a mi lengua, a mi forma de ser, estar en el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, el otro modelo, el multicultural liberal, pues es otra manera distinta de hacer lo mismo, ¿ves? Ambos modelos siempre fracasan, porque como son racistas, en el fondo es racismo, pues se corrompe por mejor y más bonito que tú presentes el modelo, siempre termina corrupto, porque con las jerarquías raciales pues ya se corrompe y se contamina cualquier modelo que tú hagas, ¿entiendes? O sea, ya ¿cómo se digo? Se envenena el modelo. Entonces, ¿qué pasa? En los Estados Unidos, estoy haciendo un poco de historia para luego ubicarnos hoy en este debate del wokismo y todas estas cosas, porque esto tiene historia. O sea, que son historias que se van como actualizando, pero es lo mismo actualizándose de otra manera. Entonces, con la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos, se hizo una enmienda constitucional, la lucha encabezada por Martin Luther King, pero, o sea, donde eran poblaciones negras, pero también ahí participó poblaciones latinas, o sea, hay un mito de que todo esto fue las poblaciones negras, etcétera, pero en realidad fue había todas las minorías inferiorizadas racialmente participaron de ese movimiento, y bueno, hubo una enmienda constitucional en el año 64, donde por primera vez en la historia de Estados Unidos se cambia la Constitución y se reconoce, se pasa una enmienda que se reconoce a todas las poblaciones meritorias de los derechos constitucionales de la Constitución americana. Entre 1776 y 1964, los Estados Unidos, 1776, cuando se funda la República de los Estados Unidos, el Estado independiente de Gran Bretaña, ¿no? El 4 de julio de 1776, pero el tema es que durante esos 188 años era legal discriminar contra poblaciones no blancas. En la Constitución estaba contemplado así. O sea, los derechos constitucionales eran solamente para las poblaciones clasificadas como blancas,
Bien. Eso de clasificado como blanco es también toda una cosa compleja, porque habían poblaciones que tenían, qué sé yo, origen que quizás en otro lugar pudieran ser clasificadas como blancas, pero allí no. Por ejemplo, gente que tuviera color de piel blanca, pero que fuera de origen español o de origen de la península ibérica o de origen latinoamericano, pues ya en la blanquitud de los Estados Unidos esos grupos están fuera de la categoría de blanquitud. Forman parte de una categoría que es hispano, latino, etcétera, que es una clasificación racial que viene desde el siglo XIX y que clasifican a esas poblaciones como parte de los grupos inferiorizados racialmente. Eso es una historia larga de contar, porque eso todo tiene que ver con cómo la élite blanca americana excluye a las élites que colonizan en los territorios de la expansión colonial de los Estados Unidos. Hay un mito de que Estados Unidos no es un país colonial, que se independició de Inglaterra y no sé qué, pero eso es un mito grande, porque Estados Unidos se funda como un estado colonial, es decir, empezaron 13 colonias en el este de Estados Unidos y luego poco a poco se fueron expandiendo y colonizando todo el territorio hasta llegar al Pacífico. Y luego más adelante se sigue expandiendo hacia otros territorios en el Atlántico, en el Pacífico, en otros lugares del mundo. Pero empezaron 13 colonias en la costa este, en 1776. Y es una historia en mis cursos que yo doy en Berkeley, pues ahí yo hago 150 años de historia de Estados Unidos en 3 horas, un curso así para que la gente se ubique en cómo es que Estados Unidos se hizo Estados Unidos. Esa historia hay que... Yo lo que hago es que hago un mapa en la pizarra de Norteamérica y luego voy 1776. ¿Cuál es el mapa de Norteamérica? No solamente Estados Unidos, Norteamérica. Bien, entonces hacemos el mapa. Luego 1825. ¿Cuál es el mapa? Y vamos así hasta llegar al siglo XX. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué era este territorio acá? Por ejemplo, en 1776, el sureste de Estados Unidos, ¿qué era? O el lado más para acá en el sur. Pues eso era España, esto era Francia, Luisiana, Francia, España, la Florida, ¿entiendes? O sea, empezamos a ver desde 1700. Entonces, ¿qué era Estados Unidos? Bueno, un territorio pequeño aquí en la costa este. Entonces, luego vamos a 1825. ¿Cuál es el mapa ahora en 1825? Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Porque ahora la frontera se extendió hasta acá. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, vamos territorio por territorio, así hasta llegar al siglo XX, ¿bien? No lo voy a hacer aquí porque eso son 3 horas larguísimo, pero es para mostrar a los estudiantes, porque los estudiantes en los Estados Unidos no conocen historia. En Estados Unidos se da curso de historia un semestre en, ¿cómo le llaman aquí? El high school. Solamente un semestre. Usted tiene un curso de historia. Y es un curso lleno de fake news. O sea, usted no se entera de nada. Es mentira, una cosa increíble. Entonces, cuando uno como profesor en una universidad como la de Berkeley, yo tengo que empezar por ABC, porque los estudiantes no puedo asumir que ellos saben la historia, no la saben. Entonces, yo para poder hacer mi curso, tengo que empezar el primer día por hacer eso, ese ejercicio, ¿no? Para que, vamos, o sea, se enteren un poco de dónde están, de dónde vienen, de qué pasó aquí. Porque si no, lo otro luego me meto en cosas más profundas, entonces se me pierde rápido, ¿entiendes? Porque no hay conocimiento de historia. Y lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito porque un pueblo que no tiene memoria histórica, pues un pueblo perdido. O sea, que no... O sea, que cada fake news que le ponen se creen que es nuevo, que eso que están diciendo es nuevo. ¿Entiendes? Pero yo les demuestro a ellos cómo cada guerra de los Estados Unidos del siglo XIX hasta hoy
son todas guerras que ellos planean varios años antes y luego se inventan o hacen un autoataque o se inventan un ataque. ¿Bien? O provocan un ataque. O sea, cosas así. Y vamos así, guerra por guerra, guerra por guerra. Mira que hay muchas guerras. Y es increíble el patrón, cómo se va repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro, y ahí yo les digo a ellos, bueno, ahora entienden por qué ustedes no tienen cursos de historia. Porque si tuvieran cursos de historia, a ustedes ya no les podrían venir con estos cuentos. Porque ustedes sabrían, porque esto es como un replay de la misma, el mismo fake news repetido, y como la gente no tiene memoria histórica, pues es muy fácil venderles la moto y hacerle ver que esto es nuevo, esto es nuevo. Bueno, ahora en la guerra con Irán, no sé si vieron que han salido un montón de videos en Estados Unidos, donde tienen a Netanyahu en el 1990 diciendo en 2 semanas Irán tiene la bomba. Luego otro video donde en 2003 o 2002 diciendo en 2 semanas tiene la bomba Irán. Luego en el 2008, 2009 por ahí otra vez lo mismo. Luego 2013, luego 2018, luego hasta hoy. Entonces ahí la gente empieza, espérate, ¿qué es esto? Este tipo está repitiendo esta historia y luego aparecen los videos de él diciendo lo mismo de Irak. Y por lo cual luego Estados Unidos se mete en la guerra de Irak. O sea, como todas estas guerras son guerras sionistas que el Estado americano compra, ¿no? Y que bueno, han traído un desastre para Estados Unidos todas esas guerras. Entonces la gente en Estados Unidos estaba, pero súper opuesta a la guerra con Irán. O sea, la mayoría de la gente de Estados Unidos no quiere la guerra con Irán, pues se dan cuenta, pero vean aquí que estamos aquí haciendo la guerra a esta gente. O sea, otra vez, después de todas las que... Ahora hay mucha mayor conciencia de eso, porque ha habido, a partir del genocidio en Gaza, a partir de que la Corte Internacional ha declarado a Netanyahu y a otros genocidas y todo eso, pues como que en Estados Unidos, y a partir de que ahora hay medios sociales, que ahora la información pues ya no la pueden controlar como antes, pues ya hay mucha gente que ya empieza a ver la verdadera historia, ¿no? Pero digo esto porque, bueno, muchas de estas cosas tienen larga duración, estas discusiones. Entonces, un ejemplo de la larga duración, el modelo francés, lo puedes ubicar aquí, empezó aquí, en la conquista del Ándalo. El modelo francés empezó aquí, ¿bien? Que es ese modelo asimilacionista. Y tienes el modelo multicultural, que lo puedes ver ya en las colonias británicas del siglo XVIII y XIX, porque el Imperio Británico nunca tuvo pretensión de asimilar, sino tú eres africano, tú te quedas en tu sitio, ¿bien? Yo reconozco tu cultura, tu identidad, no sé qué, pero tú estás debajo de mí, yo británico, ¿no? Entonces, ese sistema luego viene adentro de las metrópolis con las migraciones en los años 50, 60 en Gran Bretaña. Entonces, ese modelo que hacían para gestionar las diferencias de las colonias regresa ahora dentro de Gran Bretaña. Entonces, tenemos ese modelo que es el multiculturalismo liberal. Bien. Y bueno, cuando se hace la enmienda de los derechos civiles en el 64, Estados Unidos entonces... pasamos de un racismo biologicista, donde se argumentaba que estos seres son inferiores racialmente por razones biológicas, por razones de los niveles de coeficiencia de inteligencia y cosas de esas. Eso se declaró como un argumento racista en el año 64. Ya no se puede discriminar usando ese discurso. ¿Qué pasó? Unos meses después se transformó el discurso, porque ¿cómo hacer para seguir discriminando con estas poblaciones en un contexto donde ahora es ilegal usar el discurso biologicista? Entonces ahí viene el racismo culturalista. Y viene de un informe de un profesor de Harvard que fue el senador de Massachusetts por 50 años en el Congreso americano, Moynihan y Glaser, que hicieron un libro en el 63, pero él hizo el informe Moynihan unos meses después de la enmienda constitucional del 64.
Y el informe Moynihan era para discutir el tema de las diferencias raciales en Estados Unidos. Entonces Moynihan se sale del discurso clásico porque ya ahora es ilegal, ya no puedes decir eso. Te puedes meter en una corte si tú discriminas usando el discurso biologicista. Entonces Moynihan aparece con el siguiente argumento. Dice, los negros en Estados Unidos tienen niveles de pobreza mucho más altos que los blancos, no por un tema biológico, sino porque los negros tienen una característica cultural que viene del oeste de África, en la cual los negros producen hijos, sobre todo en mujeres negras, sin el varón en el hogar, y producen hijos como conejos. ¿Bien? Y entonces son hogares de madres con muchos hijos, ellas solas criando los hijos. Y que eso es una característica que viene del oeste de Estados Unidos, de África y no sé qué. O sea, es un argumento culturalista para justificar la inferioridad cultural, bien, porque ahora esto se usa de eufemismo ahora, ¿no? Porque ahora ya no usan la inferioridad biológica, ahora van a decir que es cultural. Entonces, pero claro, en los espacios privados, pues para la población blanca se entendía claramente que estamos hablando ¿sabes? Claramente estos son como codificaciones de cara al público, pero en los espacios privados siempre se entendía que era inferiorizado racialmente en términos biológicos. Entonces, luego, ahí ese informe pues va a plantear que el problema es un problema cultural. Fíjense, las poblaciones negras que pasaron por la esclavitud, que pasaron luego por Jim Crow, el apartheid de Estados Unidos, ¿cómo usted puede tener una familia estable en ese contexto? O sea, donde una madre puede tener hijos y luego la venden a otra plantación y el hijo lo venden a la otra, o sea, no hay condiciones. Pues esa discusión se borra de un plumazo, la discusión estructural, ¿bien? Y enseguida se pone la discusión en términos culturalistas, de que hay una característica de los negros que hace que tengan niveles de desempleo y pobreza mayores que los blancos, porque es que vienen con estas características culturales problemáticas de África, ¿no? Y no se habla para nada de las estructuras de dominación racial en los Estados Unidos, de explotación racial, todo eso se borra en el informe Moynihan y se pone todo como un tema cultural, ¿ves? Ahí viene el cambio de modelo, donde entonces construyen lo que se conoce como el modelo multicultural, donde ahora le van a dar un rostro multicultural y multirracial a las estructuras del Estado, a las estructuras de las empresas, a las estructuras, etc. O sea, donde a través de lo que se conoce como affirmative action, la discriminación positiva, que en un momento dado, bueno, era una demanda justa, eso fue absorbido por el sistema de una manera perversa. Entonces, le dan un rostro multicultural y multirracial a las empresas, a las oficinas del Estado, a la administración del Estado, en ayuntamientos, a nivel del Estado federal, y entonces, mientras la gente representada por esos rostros negros o latinos o asiáticos se quedaba en el mismo sitio, no había un cambio significativo para esas poblaciones. Entonces, ese es el multiculturalismo liberal. Y eso estuvo ahí con mucho éxito durante mucho tiempo como mecanismo de cooptar las élites de los grupos inferiorizados racialmente, como un mecanismo de dominación muy efectivo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Eso entra en crisis con mientras hay abundancia, pues más o menos se mantiene el modelo,
Porque el modelo requiere cierta inversión para el multiculturalismo liberal, cierta inversión en actividades culturales, en esto, aquello, lo otro, cierta inversión de que hayan personas de los grupos inferiorizados racialmente ocupando puestos de trabajo o administrativos, etcétera, donde muchos blancos se sentían como discriminados. Entonces decían, no, pero están dando prioridad a esta gente y yo, blanco, pues estoy siendo discriminado. Entonces viene lo que se llama reverse discrimination, discriminación invertida, que eso es Ronald Reagan en los años 80, que viene con toda una campaña diciendo aquí los discriminados son los blancos. ¿Para qué? Para eliminar las políticas de discriminación positiva. ¿Qué pasa? Cuando no había políticas de discriminación positiva, pues prácticamente era un mundo completamente blanco en las universidades, en los centros de trabajo, etc. Pero cuando se ponen estas políticas, pues empieza a haber presencia de poblaciones que antes no entraban en esos espacios. ¿Bien? Y que tenían el mérito de entrar. Lo que pasa es que eran discriminados de múltiples maneras, por lo cual no entraban. Entonces, con el reverse discrimination de Reagan, pues tienes toda una contraofensiva en contra del multiculturalismo liberal. Y eso empezó como de a poco, empezaron por pasar en muchos estados prohibir la discriminación positiva. Bien, donde quiera que hicieron eso, los números de personas de los grupos inferiorizados racialmente en las universidades, en los puestos de trabajo, en la administración pública, se cayeron. Y volvimos como otra vez a los años 50, donde los mayores beneficiarios del sistema y esto hay que decirlo, de discriminación positiva en los Estados Unidos no fueron los negros ni los latinos, fueron las mujeres blancas. Ellas fueron las que se beneficiaron fundamentalmente de esas políticas que logró el movimiento negro. Bien, y el movimiento latino y el movimiento de las minorías inferiorizadas racialmente, pero quienes salieron beneficiadas así, pero en grande, fueron las mujeres blancas. Las que entonces ocuparon espacios significativos en los mercados laborales, etcétera, ¿no? En la administración pública del Estado, en las universidades, etcétera. Entonces, los grupos inferiorizados racialmente siempre tenían como numeritos por allí, pero muy, muy pequeños. O sea, no es como se nos pinta, como que la discriminación positiva ahora llenó las universidades de negros y latinos. Eso es falso, totalmente falso. Ese es el discurso de la extrema derecha. Ese es el discurso de la extrema derecha, que ha hecho creer que aquí se está discriminando contra los blancos, porque ahora aquí todas las universidades, todos los empleos, todo está ahora en manos de... Todo eso es, una especie de fantasía paranoica de los grupos de extrema derecha, que vendieron esta idea a escala global. Y claro, había desempleo, pero había desempleo en Estados Unidos por una crisis económica, no porque los negros estuvieran quitando los trabajos con la discriminación positiva, que era una cosa simbólica, no era realmente profunda, pues no le estaban quitando los empleos a nadie, eran 2 o 3 puestitos aquí y allá, no era una cosa significativa. Entonces, y claro, ya en la medida que la política de discriminación positiva fueron eliminándose ya por ley en muchos estados, y ya se eliminó a nivel federal, ya están eliminadas esas políticas, eso ya no existe como política de Estado, es ilegal ahora. Fíjense, como algo que empezó con Reagan, discriminación, reverse invertida, etcétera, fue poco a poco como convirtiéndose en un movimiento que terminó por eliminar todas las conquistas del movimiento de derechos civiles de los años 60. Eliminaron todo eso. Entonces, claro, viene la crisis del 2008-2009, y claro, cuando el mundo blanco entra en crisis, pues ya no, la generosidad se va, ya se acabó la generosidad, o sea, ya, ¿entiendes? Entonces ya no hay para repartir a más nadie. Entonces viene una ofensiva con el Tea Party, que quien capitaliza ese movimiento del Tea Party terminó siendo Donald Trump. Bien, y donde ya
intentan volver a los años de la supremacía blanca, es decir, destruir el sistema multicultural la y entonces volver a los años del apartheid ya abierto, ¿no? Sin disimulo. O sea, la América, let's make white America great again. Ese es el mensaje. Hagamos otra vez la América blanca grande otra vez, ¿no? Ese es el mensaje. Cuando él dice, hagamos la América grande otra vez, todo el mundo entiende de lo que está diciendo. O sea, él no tiene que decir la América blanca, es que todo el mundo sabe y lo codifica, porque esto está codificado en el lenguaje racial, donde él no tiene que decir hagamos la América blanca grande otra vez, sino él con que diga ya hagamos la América grande otra vez, ya todo el mundo sabe de quién está hablando. Porque ¿para quién América fue grande? Si no fue para las poblaciones blancas. Nunca fue. Yo siempre digo en mis clases que cuando miras esa historia que les dije que yo doy allí, pues se ve muy claro cómo está el sueño americano, que es un sueño blanco, ¿bien? Y está la pesadilla americana. Y la pesadilla americana es todos los grupos que fueron colonizados, inferiorizados racialmente, etcétera, donde Estados Unidos le arrebató los territorios a un montón de los grupos que están colonizados dentro del imperio. Y a través de varias guerras, etcétera. Pero el tema es que la América fue grande para las poblaciones blancas, nunca fue grande para las poblaciones no blancas. Entonces queda muy claro de lo que está hablando Trump. Y por eso la identificación tan fuerte de las poblaciones blancas americanas en el proyecto de Trump. Bien, una identificación bien fuerte. ¿Por qué? Porque sobre todo en las elecciones de 2016, porque Trump estaba prometiéndole a esas poblaciones que él va a hacer política para privilegiar a los blancos, ¿bien? Porque han sido discriminados, ¿no? Esta política de, claro, hay millones de blancos que perdieron sus viviendas, que perdieron empleo, que se empobrecieron de la crisis del 2008-2009. Lo que pasa es que el fascismo, yo le llamo, son los bomberos del capitalismo, son los que luego aparecen en medio de las crisis, pues diciendo que el problema de tu situación económica terrible es porque aquí hay una gente que llega aquí y se quedan con todo, se quedan con tu empleo. ¿Y quién es esa gente? Los migrantes, los latinos, los negros, etcétera. Entonces, lo que hacen los fascistas es canalizar el descontento de las clases trabajadoras blancas. En lugar de ser canalizado contra el sistema, pues se canaliza contra alguien en peor situación que ellos. Y es un clásico del capitalismo, o sea, donde acuden a los fascistas en esos momentos cuando el capitalismo está en llamas, en crisis, pues para apagar el fuego, pues vienen los fascistas a decir, el problema es el chivo expiatorio de turno, ¿entiendes? Y es lo que estamos viendo en Estados Unidos. O sea, ya desde hace rato, pero se intensifica con Trump, ¿no? Y es una manera de que, o sea, si el capitalismo logra pasar la crisis sin que las víctimas del capitalismo se rebelen contra el sistema, perfecto. Entonces, ¿cómo lo logra? Haciéndole creer que el problema de crisis es un problema que tiene que ver con unos grupos que están cruzando la frontera o que están oportunistas, que se están quedando con los recursos del Estado, con tus empleos, una paranoia impresionante, porque en realidad, y se han hecho estudio tras estudio sobre eso, los trabajos que ocupan los migrantes en los mercados laborales de Estados Unidos son trabajos que los blancos no les interesa, que no están desplazando a blancos, porque los blancos no van a pedir empleo allí. Bien, los lugares que ocupan los migrantes son espacios de trabajo que los blancos abandonaron hace ya décadas. ¿Por qué? Porque son condiciones de trabajo horribles, porque lo que se paga es una miseria, porque ningún blanco va a pedir empleo allí. Entonces es una falacia eso de que te están quitando los empleos. Entonces
Por ejemplo, toda la agricultura, el agribusiness de Estados Unidos está montado sobre la mano de obra de migrantes que cruzan la frontera y están trabajando en condiciones pero terribles, en violación de todos los códigos laborales y las leyes laborales de Estados Unidos, y que no reciben ni siquiera el salario mínimo federal, ni siquiera eso. O sea, un pago de miseria trabajando 14 horas al día, 16 horas al día. Bueno, y hay una parte de la industria, de lo que queda allí de industria de manufactura, que también es migrantes, que es igual, en condiciones del tercer mundo. Son como condiciones de trabajo. Estás en el primer mundo, pero con condiciones de trabajo del tercer mundo. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Estamos en una etapa decadente del sistema, o sea, una etapa de crisis. De crisis, de decadencia de los sistemas imperialistas occidentales. ¿Bien? Entonces, el modelo que trata Trump de volver a poner allí es el modelo del viejo apartheid en los Estados Unidos. Y que una parte de las élites blancas estadounidenses, demócratas, etcétera, pues juegan al multiculturalismo liberal. ¿Qué pasa? Según el censo de los estimados del censo de los Estados Unidos, en el 2040, en esos años de la década del 40 de este siglo, los blancos se van a hacer minoría demográfica dentro de Estados Unidos. Esos son cálculos del propio, ¿cómo se dice?, censo de población de los Estados Unidos. Entonces, por eso la obsesión con el tema de los migrantes, con el tema de un muro, el tema de meter un ejército a expulsar migrantes y todo, porque tienen un problema desde el punto de vista de supremacía blanca. Ellos se ven que se están haciendo una minoría dentro del propio país, entonces demográfica, aunque son la mayoría en términos económicos, políticos, etcétera, pero ellos ven como que aquí se nos va el país, se nos va a ir de las manos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí viene toda esta, toda esta paranoia, ¿no?, de que hay que cerrar fronteras, hay que expulsar todos los migrantes que podamos, porque tienen miedo de que, en unos pocos años van a ser una minoría demográfica dentro del país. Entonces, esos son cálculos y estimados del propio censo de población de Estados Unidos. Yo no estoy aquí inventándome nada, y ellos lo saben. Entonces, ahí viene toda esta obsesión con este tema, ¿no?, que lo estamos viendo desde acá. La represión, todo lo que están haciendo, todas esas barbaridades que están haciendo, para que la gente se lo piense. O sea, estos son como políticas ejemplarizantes. De que, bueno, ¿tú quieres venir para acá? Mira, te voy a meter en un calabozo allí de Bukele en El Salvador, ¿no? Entonces, mira lo que estamos haciendo. Entonces, claro, todo esto tiene un montón de contradicciones, porque al mismo tiempo, estas políticas represivas hacia los migrantes, al mismo tiempo, lo que esconde, porque ellos necesitan la mano de obra de los migrantes, es inevitable, no pueden saltarse eso. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren tener una población que por la represión, por las amenazas de que termine en un calabozo de Bukele, pues sea una clase trabajadora dócil. O sea, esto que aparenta ser algo como que yo te quiero expulsar, y sí te expulsan, hacen este tipo de actos, pero detrás de todo, ellos necesitan ese tipo de mano de obra en los mercados laborales de Estados Unidos. El capital lo necesita en una serie de áreas, sobre todo la comida, entonces la producción de alimentos. Y entonces, detrás de todo, lo que buscan no es tanto que se vayan todos, sino los que se queden calladitos, obedientes y serviles. Una especie de mano de obra esclava. ¿Bien? Eso es lo que construye, lo que buscan. ¿Ves? Te puedes quedar aquí, pero te quedas en estas condiciones. Aquí tú no demandes nada, aquí no tienes derecho a nada. Simplemente a trabajar por nada, por unas migajas, y cállate la boca. ¿Bien? Ese es o sea, no aspires a ser ciudadano, no aspires a tú votar en las elecciones, no aspires a nada, porque este país no te pertenece. ¿Bien?
Y gracias que te estamos dejando trabajar y generar algunos ingresos. Esa es la onda, ¿no? Porque no es como que Trump quiere deshacerse de todos, es que no puede, y tiene presiones incluso de industrias importantes de Estados Unidos que le dicen, oye, estás loco, se me cae la industria si hacemos esto. No, no es eso, es un poco más sofisticada la cosa. Ellos lo que quieren es que la gente, por el miedo y por la represión y por estos casos ejemplares donde te meten un calabozo de Bukele, pues la gente se asuste, la gente se quede calladita y no se movilice. Pero fíjense lo que está pasando en Los Ángeles. En Los Ángeles la gente se está movilizando. Entonces, está habiendo unas confrontaciones increíbles. Entonces está pasando en varios estados ya, estas confrontaciones. Bueno, entonces hay esa contradicción del multiculturalismo liberal, que mientras hay dinero, el multiculturalismo liberal funciona, porque yo le pongo un poquito de dinero aquí, acá, le doy una beca a este negro para que tenga su doctorado y luego lo meto aquí. En la administración del Estado, o aquel latino, ese dinero ya no está ahí, ¿entiendes? Porque están en crisis. Entonces ahí volvamos a los good old days. Let's make America great again. Vamos a volver a los años del apartheid americano, o sea, ya sin ninguna vergüenza. Vamos a decirlo, o sea, de una vez, vamos para allá, porque ya no hay dinero para multiculturalismo. Eso ya es un lujo hacer eso. Multiculturalismo liberal, ya eso es un lujo. Ya aquí no hay dinero para eso. Te fijas, porque es un país quebrado. El país está quebrado. Tiene 36 trillones de dólares en deuda el gobierno federal, nada más que el gobierno federal americano con T. Entonces, y tiene 2 trillones anuales en deuda, nada más que pagando los intereses de los 36 trillones. ¿Bien? Y ahora con la nueva ley de Trump, de esa ley de hace una semana, de la ley de los impuestos, ahora, bueno, la deuda se va a multiplicar porque le ha liberado al 1% de pagar impuestos, que ya tenía bastante liberación, el 1% para evadir. Por ejemplo, Trump nunca paga impuestos. Ustedes saben eso, por eso nunca ha entregado las planillas, ¿se acuerdan? Aquel debate hace unos años, cuando él fue en su primera, ya nadie ni le pregunta, porque él nunca ha mostrado, y es que él no paga impuestos porque el 1% tiene todos los mecanismos legales, pero ahora es peor. Ahora han pasado una ley donde ya lo que se vaticina es que la deuda se va a multiplicar en Estados Unidos como nunca, porque ya le están quitando todo, están liberando a los más ricos de pagar impuestos. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿De dónde? ¿Entiendes? Entonces, o sea, todo esto para decir que el imperio está en decadencia. El imperio se cae. ¿Bien? Y se va a caer feo. ¿Bien? Y se va a caer feo. ¿Por qué? Porque ese país tiene 330 millones de habitantes y tiene 400 millones de armas en las casas. No en el Pentágono, no en las Fuerzas Armadas, en las casas de la gente. 330 millones de población y 400 millones de armas en las casas de la gente. Tienen más armas que población. Milicias organizadas en todo el país. Entonces, eso es a ley de nada de que eso estalle en una guerra civil. Eso ya lo estamos empezando a ver. En una guerra civil. Eso va a implosionar, o sea, el imperio va a implosionar. ¿Por qué? Porque los americanos blancos no van a aguantar una hiperinflación que viene para Estados Unidos con la caída del dólar. El dólar se está devaluando rápidamente. No van a aguantar que vayan a un supermercado y no puedan comprar las 3 comidas del día. Esa gente van a sacar la escopeta debajo de la cama. O sea, te lo digo, estamos hablando de la mentalidad del cowboy, de los vaqueros. Esa cultura de los blancos, que es la cultura del colonialismo de población, del settler colonialism. Estos son colonos que vinieron de Europa y se quedaron con las tierras de todo el mundo allí por la fuerza y se sienten entitled, o sea, como se sienten que ellos se merecen tener todo de ese país, ¿no? Y entonces, y esa mentalidad no aguanta una pequeña crisis de hiperinflación en Estados Unidos. Esta generación no vive hiperinflación, yo no sé desde cuándo.
Pero una hiperinflación de ese tipo, con la gente armada hasta los dientes, yo no sé a dónde va a parar eso, ¿sabes? La cosa es muy fea. Bueno, entonces, ahora pasemos al plano global. Hay un debate a nivel mundial, o sea, está el mundo multipolar, que está en crecimiento económico y que está dejando al mundo unipolar, ese viejo mundo imperialista occidental, encabezado por Estados Unidos y seguidos como rabos por los imperios europeos. Ese mundo está en crisis. Y está en crisis económica, política, militar. Cuando miras todo va para abajo. El otro mundo va en crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una disputa sobre el futuro. Entonces, dentro del mundo unipolar, entonces hay un gran debate. No me voy a meter ahora con el mundo multipolar. Me voy a meter acá con el mundo unipolar. Hay un gran debate sobre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Entonces, ahí viene un debate entre los fascistas de toda la vida, estos fascistas que vienen desde el siglo XX, o sea, tipo Trump, tipo Marine Le Pen, tipo Wilders en Holanda, tipo Meloni, y Davos, los fascistas de Davos, que es el gran capital financiero. ¿Bien? Entonces, aquí hay una disputa. Ahora, yo no quiero, esto es muy complejo, porque yo no, por ejemplo, algunos de estos fascistas tradicionales tienen elementos de Davos y elementos del fascismo tradicional. ¿Ves? Y viceversa, algunos de estos cuadros fascistas de Davos también tienen elementos del fascismo. O sea, es una cosa compleja, pero como tipología para que nos ayude a pensar y a analizar los diferentes, vamos a poner, facciones de las élites imperialistas occidentales. Tenemos una tipología, vamos, los fascistas de Davos. Los dos son fascistas, no te equivoques. Los fascistas de Davos, y oye, no me he olvidado del wokismo, porque es que vamos para el wokismo, pero lo tienes que entender en el contexto de qué es lo que se juega en esto del wokismo, ¿ves? Entonces, los fascistas de Davos y los fascistas de toda la vida. Voy a ir como punto por punto un poco rápidamente para que nos hagamos una idea. Los fascistas de toda la vida quieren salvar al capitalismo. Ellos quieren salvar al capitalismo de la crisis. O sea, como dije antes, son los bomberos del capitalismo. Los fascistas de Davos, ¿cómo se dice eso? Ellos ya, they gave up. Ellos ya, olvídate del capitalismo. Lo que tenemos que hacer es construir un nuevo sistema, porque el capitalismo ya se cae. Y no hay manera de levantar eso. La civilización moderna occidental capitalista, esto va así, pero en picada. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Crear un nuevo sistema histórico peor que este, donde nosotros no nos caigamos con el sistema. O sea, nosotros el 1% del 1% nos salvemos de la caída del sistema. Esto tiene una discusión histórica de larga duración. Por ejemplo, Immanuel Wallerstein, el gran teórico del sistema mundo, que él decía que la transición entre el feudalismo y el capitalismo, contrario a todas las narrativas eurocéntricas sobre ese tema, de Marx, de Weber y de todo el mundo, todos los sociólogos y economistas, él decía, fallaron, porque todos pensaban que el capitalismo surgió como una lucha de clases intraeuropea entre la clase feudal y la clase capitalista, donde a través de procesos de revoluciones o a través de procesos políticos, los capitalistas desplazan a la aristocracia feudal. ¿Ves? Como una cosa intraeuropea. Y lo que dice Wallerstein, eso es un mito. Porque en realidad, cuando tú miras la transición del siglo XV al XVI, ¿bien? Cuando lo que había era una crisis terminal del sistema feudal, el feudalismo se caía y el 1% de ese sistema buscaron una salida para ellos no caerse con el sistema. ¿Y cuál fue la salida? La expansión colonial europea. Y la creación entonces de un mercado mundial capitalista,
¿Qué pruebas te da Wallenstein para sostener este punto? Vamos a ver las familias de la aristocracia feudal del siglo XV y los nombres de esa familia de la élite financiera transnacional del siglo XVI. Y son las mismas familias, son los mismos apellidos. Entonces lo que dice, aquí no hubo ese cuento de que hubo una lucha de clases dentro de Europa, donde la clase capitalista hizo una revolución contra ese mito de la Revolución Francesa. Eso es una mentira. O sea, en realidad son las mismas familias que cuando ven que el sistema se cae, entonces le buscan una solución para ellos no caerse con el sistema. Entonces, Wallenstein, a partir de esa lectura que él hace de cómo se creó el capitalismo global, que se creó a partir de cómo estos feudales, señores feudales del siglo XV, se van a la expansión, usan la expansión colonial como el mecanismo a través del cual ellos entonces enriquecerse y no caerse con el sistema feudal, y la creación de ese mercado capitalista mundial en el siglo XVI, con la expansión colonial y ese capital financiero transnacional, que son las mismas familias de la aristocracia feudal, los mismos apellidos, los mismos nombres, o sea, una cosa impresionante. Pues él dice, desde los años 80 va a pasar lo mismo en la transición del capitalismo a un nuevo sistema. Desde los años 80, Wallenstein viene diciendo eso y nadie lo escucha, nadie lo escucha. Y él sigue diciéndolo, lo siguió diciendo hasta que murió en agosto del 2019. Yo quisiera que él estuviera vivo para que nos diera su opinión de lo que está pasando ahora, porque lo que está pasando ahora es como un retrato de lo que él ya decía que iba a pasar. Él decía, el debate es entre Davos y Porto Alegre, decía. Entonces, Porto Alegre son los movimientos sociales. Davos es la élite financiera que va a discutir sus distopías anualmente en enero, ahí a Davos. Entonces él decía, hay que observar esos debates de estos de Davos, ya lo decía desde los años 80, porque él decía, esta gente se están preparando para el colapso de este sistema. Y van a hacer lo mismo que hicieron estas élites feudales en el siglo XV. Se van a buscar una solución donde ellos queden arriba en un nuevo sistema histórico peor que este, más autoritario, más controlador, más usando las nuevas tecnologías. Y eso es lo que alguna gente llama hoy el tecnofeudalismo. Pero Wallace también anunciando esto hace tiempo. Él no tenía una palabra para nombrarlo así. Hoy es más claro y hay gente que usa tecnofeudalismo para nombrarlo. No sé si es un nombre feliz para eso, pero al menos eso te indica de algo que están haciendo ahí. ¿Entiendes? Que lo venía anunciando Wallenstein, de las nuevas tecnologías y todo eso, para crear un sistema histórico más autoritario, más explotador y más perverso en el control de tu subjetividad, de tus deseos, de todo, usando las nuevas tecnologías. ¿Bien? Entonces, mientras los fachos de toda la vida, los más tradicionales, quieren salvar el capitalismo, ¿no? Como bomberos del capitalismo, estos otros ya, olvídate del capitalismo, vamos para otra cosa. Entonces, los de Davos andan en ese proyecto hace rato. ¿Bien? Entonces tiene el debate de los fachos de toda la vida son humanistas racistas burgueses. El humanismo racista burgués de toda la vida, desde el siglo XVIII para acá, de los europeos, de las élites europeas, para ser más preciso, ese es el tipo de humanismo que ellos defienden, que los humanos son las élites superiores del sistema, blancos occidentales, etc. Y los demás, sálvese el que pueda, ¿no? Entonces, los de Davos no creen en el humanismo. Ellos ahora están en el transhumanismo. Dejemos atrás esto del humano y ahora, a través de las nuevas tecnologías, vamos a robotizar a los seres humanos. Vamos a desplazar seres humanos por robots, pero vamos a aquellos que sobreviven. Y esto de aquellos que sobrevivan lo voy a explicar en el próximo punto. Aquellos que sobrevivan los robotizamos, metiéndole chip en la cabeza, vendiéndote la moto de que ahora tú vas a tener una inteligencia, una memoria, o sea, que ya no tienes que ir a una computadora, la computadora te la van a meter acá. Pero claro, el que controla el iCloud va a controlar tus deseos, tu subjetividad, todo, ¿ves?
Porque tú vas a estar conectado al iCloud. ¿Te fijas? Y eso no es algo de ciencia ficción. Ya han salido varios ejecutivos de Google, de varias de estas compañías, que han renunciado y han denunciado que estamos a ley de nada de pasar allí. A ley de nada. Y están denunciando esto como un crimen contra la humanidad. Hay varios ejecutivos de estas grandes compañías de lo que se llama capitalismo digital que han salido públicamente a llamar la atención y a criticar, ¿no?, este tipo de cosas. Y han renunciado porque no pueden denunciar esto estando trabajando allí, porque los expulsan. Entonces renuncian y salen públicamente a denunciar esto. Estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Eso es el mensaje que ellos nos dan. Estamos a ley de nada, de 1 año, 2, 3, 4, estamos muy cerca. Esto está ya ahí. Es lo que nos dicen. Que no es una cosa de ciencia ficción de aquí a 100 años. No, está ahí al lado. Estamos a ley de nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Los fascistas de toda la vida son negacionistas con la crisis ecológica. Dice, no, aquí no hay la crisis ecológica, eso no, ¿qué me estás contando? Eso no. O sea, tipo Trump, muchos de estos fachos que dicen, no, aquí no hay crisis ecológica, es un invento de los científicos, no sé qué. Bueno, los de Davos dicen, sí, hay crisis ecológica. Pero el problema de la crisis ecológica es que no es un problema sistémico de un sistema destructivo de la vida, como es la modernidad capitalista occidental. Es que hay demasiados seres humanos. Ese es el mensaje. Hay demasiados seres humanos. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver esta crisis? Yo le llamo ecomalthusianos. Si ustedes se acuerdan, Malthus, el economista del siglo XIX, Malthus decía que había la pobreza y el desempleo es porque hay demasiados seres humanos. No es un problema estructural del capitalismo, es un problema de que hay demasiada demografía y había que controlar el crecimiento demográfico. Pues a esta gente ya no le importa el desempleo y la pobreza. O sea, lo que les importa es el tema de la crisis civilizatoria. Entonces, ¿qué dicen? La única manera de salvar el sistema no es cambiando las estructuras del sistema, no es moviéndonos hacia un mundo más ecológico, no. Lo que hay que hacer es reducir los seres humanos en el mundo. Hay 8.000 millones de seres humanos, hay 6.000 millones que están de más, y lo que tenemos es que alcanzar la cifra de 2.000 millones. Y esos que son los que van a sobrevivir, esos 2.000 millones, que decía hace un rato, los que sobrevivan, esos de los que sobrevivan, esos van a ser robotizados. ¿Ves? Entonces, estamos hablando del transhumanismo. Esos son los que van a transformarse en nuevos seres humanos, o sea, más allá de la humanidad como la hemos conocido hasta ahora. Bien. Entonces, sobre el tema del Estado, los de Davos creen que debe haber un gobierno mundial, que no debe haber estados nacionales, ni soberanos, ni nada. Debe haber un solo gobierno mundial que a través de las nuevas tecnologías controlemos mejor al planeta entero. Bien. Los fascistas de toda la vida son imperialistas, soberanistas de sus estados. ¿Bien? Trump, Meloni, el estado fuerte, el estado, o sea, que tenga el poder decisional y todo esto, ¿no? Mientras que estos otros dicen, no, olvídate del Estado. Lo que decíamos, un gobierno mundial, un Estado mundial, y eliminar todos esos estados que existen, subsumirlos dentro de una estructura global que controle todo con las nuevas tecnologías. Entonces, estoy poniendo así unos puntitos así un poco para que vean la tipología. Lo digo como tipología porque es más complejo. Tú puedes ver a Meloni que tiene elementos de uno y del otro, ¿entiendes? Y puedes ver a Macron que tiene elementos de uno y del otro. Macron es un hombre de Davos y tiene elementos también de los fascistas tradicionales y tiene, o sea,
Es un mapa complejo, pero es bueno como tener la tipología para poder tener criterio de qué es lo que se está debatiendo y dónde se ubica cada uno en esos debates. ¿Ven? Milei también es una mezcla de Davos y del fascismo tradicional de toda la vida. Y ahí hay que mirar todo eso en la concreta, cómo cada uno de estos líderes actuales de ese mundo unipolar, cómo se ubican en estos debates. Y hay muchas contradicciones entre ellos mismos, porque no se ubican en el mismo lado. Ahí hay conflictos entre ellos. ¿Entiendes? Entonces, pero los de Davos han sido como más claros y coherentes en lo que ellos quieren, en el proyecto que quieren, ¿no? Y bueno, ahora aterrizando con el tema del wokismo. O sea, ¿qué pasa? El multiculturalismo liberal siempre promovió lo que se conoce como identity politics, política identitarista. ¿Bien? Donde tú luchas por tus migajas dentro del sistema como sistema multicultural liberal, donde los negros luchan por lo suyo, los indígenas por lo suyo, los migrantes por lo suyo, las mujeres por lo suyo, y un poco como que cada uno en su trinchera, sin que haya necesariamente solidaridad. Entonces, como cada uno en su identidad, luchando por las migajas dentro del sistema. Entonces, son políticas identitaristas. Vamos, no nos equivoquemos. Todo movimiento político necesita identidad, porque sin identidad no hay movimiento político. Vamos, no estoy diciendo que la identidad en sí misma, pues ya es un problema. Es que si no tienes identidad, ¿cómo vas a luchar contra un problema? Si tú no tienes identidad desde la cual organizarte contra ese problema. ¿Te fijas? Por más problemática que sea la identidad y por más heterogénea que pueda ser, siempre necesita una identidad ahí que permita que la gente oprimida por X o Y relación de dominación puedan identificarse como un problema colectivo y vamos a luchar contra ese problema. ¿Ves? O sea, yo no soy antiidentitario, lo aclaro, porque si no tienes identidad no tienes manera de organizarte contra un sistema de dominación. ¿Ves? Que si luchas contra el racismo y te organizas alrededor de la identidad negra, bueno, esa identidad es problemática porque hay muchos, es muy heterogéneo esa categoría de negro, porque hay un montón de experiencias, de situaciones muy diferentes. Lo mismo mujer en la lucha por la dominación de género patriarcal. Mujer, bueno, mujer, ¿qué es eso? Bueno, hay un montón de experiencias. O sea, hay mujeres negras, mujeres blancas, mujeres, o sea, no puedes subsumir todo ahí en una categoría, pero a la hora de tú movilizarte necesitas la categoría, por más problemática que sea la categoría, ¿me entiendes? Porque necesitas identidad para identificarte. Pues todos aquí de alguna manera estamos oprimidos por este sistema, ¿vale? Entonces nos unimos frente al sistema a partir de esta identidad. Bueno, las identidades son necesarias para la política, no hay política sin identidad, ¿bien? Pero una cosa es tener identidad para luchar políticamente y otra cosa es las políticas identitaristas. Son dos cosas diferentes. ¿Bien? Las políticas identitaristas, cada cual identifica su problema como, este es mi problema, este no es el tuyo, allá tú con el tuyo. Entonces cada cual peleando dentro del sistema por migajas dentro del sistema sin ninguna solidaridad entre los oprimidos por ese sistema. Entonces, aquí viene lo del wokismo. El wokismo no es otra cosa que el énfasis exagerado en la identidad de cada grupo y cada cual defendiendo su esquina sin solidaridad con los otros. Entonces aquí nos metemos en otro debate que tiene que ver con el tema de la interseccionalidad. ¿Bien? Bueno, que hay múltiples opresiones, eso nadie lo niega, yo no lo niego. Pero el concepto de interseccionalidad es un concepto liberal, que no tiene nada que ver con el pensamiento radical de las mujeres negras. Y aquí yo oigo un montón de gente repitiendo esto sin conocer la tradición radical de las mujeres negras.
en los Estados Unidos, que es de donde viene todo el tema de las identidades múltiples. Aquí, incluyendo mujeres negras aquí, defendiendo interseccionalidad. Madre mía, ¿no has leído Angela Davis? ¿No has leído a las grandes feministas negras de los Estados Unidos? No, vamos. O sea, yo me quedo sorprendido. ¿Por qué? Porque hay una lectura liberal de la interseccionalidad que es wokista, que es la aditiva. O sea, clase, raza, género, como una cosa aditiva. ¿Ves? Y entonces, claro, bajo ese argumento, tú tienes mujeres blancas o los grupos de izquierda marxista diciendo, bueno, yo soy mujer blanca y bueno, frente a la mujer negra, pues estamos en el mismo lugar en términos de clase, porque somos trabajadores, estamos explotados por el capital. Estamos en el mismo lugar en términos de género, porque estamos dominadas por el patriarcado y un hombre machista. Estamos en el mismo lugar en términos de sexualidad, ¿no? Porque tenemos la dominación heteronormativa, no sé qué. El único punto donde no estamos en el mismo lugar es en la cuestión racial, donde sí, ustedes son oprimidas como mujeres negras, latinas, lo que sea, y nosotros somos mujeres blancas que tenemos privilegios. Es el único punto. Pero claro, es el único punto si tú has pensado el mundo de manera liberal, aditiva, como si cada forma de dominación estuviera autónoma de las otras. ¿Ves? Separando las cosas así. Y entonces, eso es como anillo al dedo al feminismo blanco, como anillo al dedo a los grupos de izquierda, marxistas, ortodoxos, etcétera, o marxistas que intentan actualizar la teoría marxista, donde entonces el único punto donde estamos en desencuentro es el tema racial. Lo demás estamos en el mismo sitio. Mentira, eso no es cierto. Porque la raza organiza la economía política. O sea, esto es un sistema imbricado. No es un sistema separado, así, aditivo, como si fueran columnas. No. Es que la clase, la raza, la sexualidad, el género, todo está imbricado. Y es así como se vive esas opresiones. No se vive como que en aquella esquina yo soy una trabajadora, en aquella otra esquina yo soy una mujer oprimida por un hombre, en esta esquina yo soy racializada, en aquella otra esquina yo soy... O sea, no, las cosas no ocurren así, ocurren de una manera compleja, imbricadas. Por eso es que las históricas del feminismo negro hablaban de, por ejemplo, el Qumran Collective de las mujeres negras, de Barbara Smith, a principios de los años 80, hablaba de que interlocking era el concepto que usaba, no era interseccionalidad. Bien, Angela Davis hablaba de las múltiples opresiones. La interseccionalidad es una teoría que nace de Beverly Crenshaw para hacer una teoría, porque ella está en una escuela de leyes, bien, entonces, ¿cómo tú haces para traer las múltiples opresiones en un sistema jurídico y en un tribunal liberal? Pues tienes que separar las opresiones así, para tú poder ir a un tribunal y luego tú muestras que, mira, aquí hay opresión de clase, aquí hay opresión de género, aquí hay racial, y luego las intersectas en un punto, por eso interseccionalidad, porque las asumes como separadas y luego las intersectas frente a un juez en una corte. Eso era lo que yo intentaba hacer, trayendo las aportaciones de las feministas negras a un sistema jurídico liberal de derecho. Pero aquí han agarrado a Beverly Crenshaw y le han hecho teoría universal. Y como la teoría quintesencial del feminismo negro. No, perdóname. O sea, Crenshaw era una discípula de Barbara Smith, de Angela Davis, de Patricia Hill Collins, un montón de mujeres que le precedieron. O sea, que precedieron el... Mira, esto mete miedo, ¿sabes? Yo estoy hablando aquí y esta cosa aparece ahí. De momento, hablando y repitiendo las cosas que yo digo, y a saber a dónde va eso. A saber a dónde va eso, pero bueno.
ustedes lo han visto, que de momento empieza esto a hablar, ya me ha pasado como 3 veces aquí. Esto me da miedo, pero bueno. Y entonces, ¿qué pasa? La teoría de la interseccionalidad es una teoría liberal, como anillo al dedo para el feminismo blanco, para la izquierda marxista liberal, etcétera. Las feministas negras siempre hablaron de la imbricación. O sea, tú eres una explotada de clase, vamos, como proletaria, pero tú vives las opresiones de clase, o la explotación de clase, en peor situación, ¿ves? Agravado por la opresión racial. O lo vives aminorado por el privilegio de blanquitud. ¿Ves? Estas cosas se intersectan de una manera muy diferente a como esto de teoría de interseccionalidad. Estamos hablando de imbricación. ¿Ves? Se imbrican. Y cuando imbricas las opresiones ya tienes otro cuadro ahí. Ya no es lo mismo un explotado de clase blanco que un explotado de clase negro. Ya no es lo mismo la dominación de género para una mujer no blanca que para una mujer blanca. ¿Por qué? Porque, y esto es eso ya es otra conferencia, porque la materialidad de la dominación en la zona del ser, en la zona de los que son considerados racialmente superiores, pasa por la regulación y la emancipación. En el lado de la zona del no ser, la manera como el sistema, la materialidad de la dominación, la manera como se gestiona los conflictos en la zona del no ser, en la zona de los que son deshumanizados, inferiorizados racialmente, pues el sistema usa violencia y despojo. Entonces no estamos hablando de la misma explotación de clase ni la misma experiencia de clase. No estamos hablando de la misma dominación de género ni de sexualidad. No estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cosas muy distintas. Y eso no lo digo para separar, lo digo para que pueda haber una unidad de todos los oprimidos contra un sistema. Tienes que reconocer esa realidad. No puedes tú ir con tu teoría a partir de la experiencia histórico-social de un oprimido en la zona del ser, ¿no? De los hiperhumanizados. Tú eres un oprimido allí, pero entonces tú haces una teoría que da cuenta de tu opresión, pero esa teoría que tú estás haciendo no da cuenta para nada de la misma opresión de clase, género, sexualidad, lo que sea, en la zona del no ser. No da cuenta. Para eso tienes que leer otros autores y autoras. No puedes leer los mismos marxistas europeos ni las feministas blancas, porque no te van a dar las categorías para tú entender esa otra zona. ¿Ves? Tienes que leer a Gloria Saldúa, tienes que leer a Angela Davis, tienes que leer a Walter Rodney, a Fanon, a otros autores y autoras que han pensado eso. Toni Negri nunca pensó eso. Entonces, pero el problema, yo no tengo problema si Toni Negri, lo agarro de ejemplo, puedo poner 10 nombres más, me dijera, mira, la opresión de clase, ¿verdad?, que yo estoy teorizando, es un proletario en la zona del ser, en la zona de los hiperhumanizados, en la zona de los que son considerados racialmente superiores. Yo no he teorizado qué significa ser un oprimido de clase en el otro lado de la línea del humano. Yo no tengo problema con eso. Perfecto. Para eso, si Toni Negri me dice, mira, para eso tienes que leer a estos otros cuerpos de autores de África, del Caribe, de allí, de acá, que han pensado eso. Yo no lo he pensado. Yo no tengo problema con eso. O si, por ejemplo, una feminista blanca me dijera, mira, yo estoy teorizando la dominación de género en París, en las clases medias blancas, o en Nueva York, y vámonos, pero yo no pretendo dar cuenta de lo que pasa en los barrios de París con las mujeres musulmanas. Mi teoría no pretende explicar eso. Eso léete a Julia Butella, ¿verdad? Léete a otras autoras. Yo no tengo problema con eso. Yo tengo problema cuando todo ese cuerpo de autores y autoras blancas occidentales nos vienen a vender la moto, que su teoría es universal y que es válida tanto para el que está en la zona del ser como para el que está en la zona del no ser. Entonces, tú quieres entender tu opresión, tú mujer negra, me tienes que ver a mí, yo, feminista blanca. Yo te voy a dar la teoría para que te entiendas. ¿Ves? Entonces, no, perdóname. Esto es un paternalismo y un colonialismo de izquierda.
porque te está saltando completamente la materialidad de la dominación de cada lugar, que requiere de una conceptualización y teorización diferenciada. No puedes colapsar las cosas de esa manera. Y eso es lo que le pasa a muchos marxistas, muchas feministas blancas, muchos LGTB blancos y todo eso. Con las mejores intenciones del mundo, no estoy cuestionando su intencionalidad, ¿bien? Con las mejores intenciones del mundo, pero oye, nos llevan a unos callejones sin salida, pues termina con un colonialismo desde la izquierda, diciéndole al otro lado de la línea del humano qué es lo que tienen que hacer para liberarse. ¿Cómo tienen que entender su opresión? ¿Cuáles son sus métodos de dominio? O sea, entonces, ¿qué pasa? El imperialismo, el sistema imperialista, se dio cuenta hace rato que mientras podamos mantener a los oprimidos separados unos de otros, cada cual en su esquina, peleando por migajas, sin plantearse transformar el sistema, sin plantearse solidaridad con otros oprimidos, pues eso es perfecto como anillo al dedo. Entonces tenemos un imperialismo interseccional. El imperialismo interseccional. ¿Qué es el imperialismo interseccional? El imperialismo que ahora, hasta hace poco, porque creo que Trump ha tumbado el USAID, pero si tú vas a las embajadas de Estados Unidos por todo el mundo, en el USAID te dan dinero. Si tú eres ecologista, aquí tienes tu dinero. Si tú eres feminista, aquí tú tienes tu dinero. Si tú eres LGTB, aquí tienes. Si tú eres antirracista, aquí está el dinero para que tú hagas tu lucha, pero siempre y cuando no seas antiimperialista. Siempre y cuando tu lucha se limite a tu grupillo peleando por migajas y no te plantees solidaridad antisistémica con los otros oprimidos de ese sistema. Ese es el wokismo. El wokismo es una invención de la inteligencia americana, que es la CIA, y hay videos por ahí, véanlos, por favor, entérense si no han visto esto. Hay videos de mujeres, como dicen en Estados Unidos, color woman, mujeres de color, agentes de la CIA diciendo: yo soy de la CIA y soy interseccional. Porque eso es como anillo al dedo para el sistema. Y ahora tiene... Eso es una cosa fabricada en las oficinas de la CIA. Que ahora te lo venden por las embajadas americanas. Digo, ahora Trump cortó el USAID. Pero eso llevamos, qué sé yo, 30 años de eso. Entonces, tú puedes ser ecologista y luchar contra el desastre ecológico del sistema capitalista, pero siempre y cuando no seas antiimperialista. O sea, es el multiculturalismo liberal que hablaba antes, pero ahora a la máxima potencia. ¿Bien? Y de manera perversa. Entonces, tú eres un oprimido por razones de sexualidad, lo que sea, aquí, LGTB, aquí tienes tu dinero. ¿Entiendes? Y entonces lucha, pero cuidado, siempre y cuando no seas antiimperialista. Siempre y cuando tú te mantengas en una lucha así, cada cual en su esquina, ¿entiendes? Demandando sus migajas dentro del sistema, sin plantearse cambiar el sistema y sin plantearse solidaridad. Yo soy oprimido por razones de sexualidad, pero puedo ser solidario con el que está oprimido por razones de dominación racial y viceversa, ¿no? Pero no, siempre y cuando tú te quedes en tu esquinita ahí, muy bien. Entonces, ¿cómo opera esto? Le voy a poner un ejemplo de cómo opera. Hay muchos ejemplos, pero en América Latina hay uno, bueno, tremendo, que fue el golpe de Estado contra Evo Morales. ¿Qué pasó en ese golpe de Estado? Pues ahí aparecieron todos esos grupos financiados por USAID, que son, qué sé yo, los que son antipatriarcales, los que son anti-heteronormatividad, los que son antidesastre ecológico, los que son antirracistas, incluso anticapitalistas, sindicalistas, que reciben también dinero. Es perverso, el mismo sistema que crea todas esas opresiones múltiples es el mismo que luego subsidia la oposición a esas jerarquías. ¿Te fijas? Es una cosa perversa. No le puedes negar la brillantez. Es brillante, ¿no?
hacer eso, ¿no? Pues tú creas todos estos problemas y luego tú mismo financias la oposición que tú quieres domesticada contra esos problemas. Porque va a haber oposición, no matter what. O sea, vas a tener oposición, no importa qué. Pero si tú logras ponerle el dinerito a los que tú quieres que sean los que lleven adelante la lucha contra estas opresiones, pues ya, entonces él tiene, vamos, el círculo lo tiene ya hecho, ¿no? Entonces tú tienes ese sistema de prebendas, de subsidio, ¿no? Trump ahora ha cortado eso y hay un escándalo en el imperio porque, oye, que es que este es el dinero con que hacemos los golpes de Estado, con que hacemos todas estas divisiones que necesitamos, estás loco. O sea, hay un debate dentro del imperio, porque estás tumbando el imperio, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Porque a través de esto es que, pues mira, el ejemplo de Evo Morales. Evo Morales entonces, yo me acuerdo que unos meses antes de las elecciones de noviembre del 2019, tú sabes, es el primer presidente indígena en la historia de Bolivia. ¿Desde cuándo? O sea, más de 500 años. Entonces, yo me acuerdo que yo empecé a ver en las plazas de Europa campañas diciendo que Evo Morales quemó las Amazonas. Fundaciones de la pseudoizquierda pagando esta campaña, que son sobre todo alemanas. Es un clásico que la CIA canaliza dinero a través de las fundaciones. Los que son de American Indian saben de quién estoy hablando, pero bueno, saben que es un clásico de la CIA de los años 50, que le dan dinero a fundaciones de pseudoizquierda para luego canalizarla a la izquierda que ellos quieren apoyar y sostener. Felipe González recibió millones, cientos de millones de la CIA a través de la fundación del Willy Brandt de Alemania. Así fue como aquí la socialdemocracia, el PSOE ganó las elecciones en las elecciones del principio de los 80, con dinero de la CIA. Mario Suárez en Portugal lo mismo, pues no querían que los comunistas fueran a ganar elecciones. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo con los comunistas de esa época, ahí tenemos temas para discusión, pero oye, abre los ojos porque las cosas no ocurrieron accidentalmente que de momento ganó Felipe González, no, ahí se canalizó cientos de millones de dólares para la campaña de Felipe González, para garantizar que ganara la socialdemocracia de toda la vida, ¿no? Y en Portugal hicieron lo mismo con Mario Suárez. Y lo han hecho por todos lados, vamos, esto no es una cosa, pero ustedes que están en la península ibérica, pues les estoy mencionando esos dos ejemplos. Pero bueno, hay una tradición de la CIA canalizar fondos a fundaciones de pseudoizquierda alemanas, que son los que luego canalizan el dinero de la CIA donde la CIA quiere que se ponga. ¿Ves? Entonces, en la campaña apareció una de esas fundaciones, haciendo una campaña por toda Europa, por toda América Latina, por todos lados, diciendo que Evo Morales quemó las Amazonas. Que es un tipo que no es ecologista, que bueno, una campaña increíble. Sabemos que las Amazonas las quemó Bolsonaro, ¿se acuerdan? Cuando Bolsonaro hizo aquellas políticas de privatizar los bosques del Amazonas. Bueno, pero hicieron una campaña que era Evo Morales. Cuando yo vi eso, yo dije, viene un golpe de Estado para Bolivia. Porque empezaron a preparar la opinión pública. Y salieron los ecologistas financiados por la USAID en Bolivia, haciendo campaña allí en medio de la campaña electoral de que él quemó las Amazonas. Los ecologistas pagados por la USAID. Y luego aparecen las feministas, algunas que se llaman hasta decoloniales, ¿sabes? Que yo le llamo decoloniales coloniales, le llamo yo. Porque realmente son más coloniales que, bueno. Entonces salieron allí, no, que es que él es machista, que por eso es que el pueblo se ha rebelado, porque es que él es machista, que esto, que aquello, en medio del golpe de Estado. Salen las feministas pagadas por la USAID. Y algunas no pagadas, algunas que son grandes intelectuales de América Latina, supuestamente decoloniales, salieron allí a atacar a Evo Morales, pero en medio de un golpe de Estado. De los Estados Unidos, organizado desde la Embajada Americana.
eso es imperdonable, o sea, perdóname, pero imperdonable. Entonces, y salieron los grupos, no, que es que él es racista, los grupos antirracistas, todos pagados por USAID. Ahí tú ves cómo opera y cómo funciona ese sistema wokista, ¿ves? Porque son feministas, son LGTB, son ecologistas, son anticapitalistas, son antirracistas, todo eso, pero proimperiales. ¿Te fijas? Entonces son subsidiados por el imperio. Y en los momentos clave te aparecen allí confundiendo a la gente. En medio de matanzas, estaban matando a los indígenas, ¿ustedes se acuerdan? Ese golpe de estado sangriento, aparecen todos estos progres, o sea, diciendo estas tonterías, pero por favor, y tirando la arena en los ojos a medio planeta, porque si tú, o sea, te tomas en serio algunas de estos, oye, es que vamos, habían grandes intelectuales decoloniales que cayeron en esa trampa, ¿sabes? Que yo le llamo los decoloniales coloniales, le llamo, que terminaron, bueno, repitiendo toda la basura del imperio sobre Evo Morales, aquello. Oye, que podemos ser críticos de Evo Morales, yo no estoy aquí diciendo que Evo Morales era perfecto, ¿ves? Pero oye, un momento, o sea, estamos hablando de un golpe de Estado imperialista que tumban el primer presidente indígena electo democráticamente y que además ha tenido unas políticas de cara al pueblo, pues muy favorables al pueblo boliviano durante los años de su gestión, que no se ha robado un pelo y ahora, pues, o sea, ¿entiendes? Ahora lo tiras por la basura con el wokismo. ¿Ves? Entonces, ¿por qué el wokismo? El wokismo es ya las políticas multiculturales liberales que habíamos hablado, pero ahora llevadas a la quinta potencia. ¿Ves? Donde es divide y vencerá. ¿Ves? Y ahora vamos a usar esto como mecanismo. Claro, los de Davos, ese es otro punto. Los fascistas de toda la vida son misógenos, son ¿cómo se dice? Heteronormativos, tienen todos los prejuicios que te puedas imaginar. Los de Davos son pro LGTB, pro derechos de la mujer, Entonces tú dices, ¿pero y esto? Y cuando escarbas, ellos no están apoyando la población LGTB y el derecho de las mujeres por las mismas razones que nosotros lo estaríamos apoyando. Lo están apoyando por razones muy perversas. Porque en su imaginario, como hay que reducir la población del mundo, pues mientras más parejas LGTB haya, mejor. Es una cosa totalmente loca. Entonces ellos no están apoyando las causas LGTB por las razones que nosotros lo apoyaríamos. Ellos lo están apoyando por razones, y ahí mucha gente se confunde. Por eso es que la socialdemocracia europea está perdida. Porque la socialdemocracia europea ha abrazado el proyecto de Davos. Está perdida, ¿sabes? Pues, se creen que son progres, porque esta gente habla de esta manera. El derecho al aborto de las mujeres. Bueno, nosotros apoyamos el derecho al aborto, pero ellos lo apoyan por otras razones, no te equivoques. No te creas que esos son nuestros aliados. No, cuidado, que esa gente tiene otra agenda. Entonces, estoy diciendo esto para que no nos confundamos, porque hay gente que entonces se cree que Davos es de izquierda y que los otros son fascistas de derecha. No, perdona, Davos es... Mira, el genocidio en Palestina, no te equivoques, el genocidio en Palestina es un laboratorio de nuevas tecnologías de exterminio de poblaciones. Están usando inteligencia artificial en el genocidio en Gaza. Eso es un laboratorio de la gente de Davos. ¿Por qué? Porque ellos creen que hay que reducir la población mundial significativamente. Y se están haciendo un laboratorio para desencadenar nuevos genocidios en otras partes del mundo. Y todo esto uno lo dice y la gente dice, pero este no estará exagerando. Perdóname, escúchenlos. Escuchen los foros de Davos, escuchen lo que dicen, métanse en los foros, oigan, escúchenlo.
El nuevo reseteo, ¿se acuerdan? Enero del 2021. El nuevo reseteo, the new reset, el nuevo reinicio. Ahí está la agenda, léanlo. Esto que está pasando en Palestina, que mucha gente lo ve como algo por allá. No. Esto no es algo por allá que no tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver con toda la humanidad. Porque el proyecto es cargarse a una buena porción de la humanidad. Y Palestina es un laboratorio de eso, con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial que la están usando en el genocidio en Gaza. ¿Ustedes saben eso? O sea, espero que lo sepan, que no les estoy dando ninguna nueva noticia. Pero, bueno, el debate entonces, wokismo, tiene que ver con toda esta agenda que estamos hablando aquí, que también eso del ecologismo es lo mismo que estaba diciendo hace un momento con el LGTB. Nosotros estamos apoyando el ecologismo por razones muy diferentes a ellos. Ellos están en el ecologismo por razones muy genocidas. Ellos conciben el problema como un problema de demasiados seres humanos en el planeta. Nosotros lo concebimos, la crisis ecológica, como una crisis sistémica, estructural, de un sistema civilizatorio de muerte. Pero es un tema estructural, no es un tema de que hay demasiados seres humanos y hay que eliminar una parte de la humanidad. Eso es lo que esa gente está pensando. Entonces, cuidado, porque ellos aparecen con causas progres. Han agarrado el programa de la izquierda, o la pseudo izquierda, lo han agarrado así y lo han reciclado con su propia agenda y su propia concepción, ¿ves? Y entonces hay mucha gente que se confunde y cree, mira, eso es un proyecto progre. Los de Davos son progres. Entonces ahí está Piketty, que escribió un libro sobre las desigualdades del capitalismo. Ellos discuten las desigualdades del capitalismo, no te confundas. Porque no están discutiendo eso para hacer un mundo mejor, están discutiendo porque quieren acabar con el sistema capitalista, denunciar lo que se acaba de hundir y pasar a otra cosa peor. ¿Ves? Tienen ahí el Noah, el israelí filósofo, historiador, Noah, ¿cómo se llama? No Chomsky. No, israelí. Harari, que es del transhumanismo. Ese es el filósofo del transhumanismo. ¿Entiendes? O sea, vamos, que toda esa gente está en Davos y uno se puede confundir fácilmente si tú no miras con profundidad cuál es la agenda de esa gente, qué es lo que se trae. Porque en apariencia, en la superficie, parecieran progres en su demanda, ¿no? Y la socialdemocracia europea está de cabeza ahí, porque los toman como progres, ¿no? Lamentablemente, o sea, y por eso la izquierda está desarmada, porque la izquierda no tiene criterio para poder distinguir estos proyectos. Entonces, te quedas con la retórica y no te das cuenta de lo que está detrás de la retórica. Pero bueno, termino aquí para abrir la discusión. Gracias.